también hacelo con las señales. Cuida tu vida y la de los demás, porque en la ruta, en la ciudad y en cualquier viaje, llegar seguro es lo importante. Gobierno de la provincia del Neuquén. Actualiza noticias. Mejorinformado.com. La política neuquina se repasa y se aclara en neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa supervisó el inicio de la pavimentación de la ruta provincial 43 en el tramo que conecta Las Ovejas con Barbarco. Estamos llegando hacia el norte más profundo, ¿no? Poder tener la posibilidad de llegar hasta Barbarco con esta ruta significa muchísimo para quienes hemos crecido en estos lugares. Y no solo va a llegar la ruta, sino también otra forma de conectividad mucho más moderna, que es la fibra óptica, ¿no? Paralelamente a la ruta viene la fibra óptica y ya también va a llegar el gas natural a la localidad, con lo cual creemos que Barbarco va a tener un cambio importante en la calidad de vida. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa encabezó junto al intendente de Centenario, Esteban Simolay, la inauguración de la red de gas de 13 Manzanas. La extensión de este servicio en la meseta fue una de las prioridades del segundo pacto de gobernanza entre la provincia y el municipio. Poder contribuir a que los vecinos de Neuquén tengan gas, ¿no? Es una de esas injusticias que tanto duelen, que muchos vecinos de nuestra provincia no tengan este fluido tan indispensable y que estén esperando poder vivir un invierno de manera cálida, ¿no? La focalización de resolver los problemas de la gente, ahí es donde debemos tener las energías. Y yo felicito a Esteban y a todo su equipo porque hace tiempo que ha trazado el norte hacia donde debemos ir. Más información en neuqueninforma.gov.ar. 11 horas 15 minutos, buen día, bienvenidos a todos a la segunda mañana de AM550, que hoy día sábado se llama Neuquén.ar, el compacto de la política que hacemos cada fin de semana aquí con Vanessa Millar, después de Pancho Casado. Hoy nos dimos unos minutos para charlar con Pancho al aire, ahora ya estamos aquí con el equipo de Neuquén.ar. Está allí el señor Ariel Dona en los controles, el señor Emanuel Jalil en la producción, está Gastón Martínez en todo lo que es la dirección de cámaras, porque hoy también estamos en televisión, en 24/7, está Suyay Riquelme en redes, y aquí en el estudio Vanessa Millar y quien les habla, Santiago Montórfano. ¿Cómo le va, Vané? Muy bien, Santiago, ¿cómo estás? Buen sábado para todos, para los que se prenden recién, para los que vienen escuchando desde tempranito. 12 grados 4 décimas la temperatura en este momento, la humedad del 73%, la presión 987.4 hectopascales, el viento soplando desde el este a 15 kilómetros en la hora y la visibilidad de 15 kilómetros. Van a seguir las lluvias, hay lluvia pronosticada, algunas lloviznas aisladas para lo que resta de la mañana, después un 70% de probabilidad de lluvias, tanto para la tarde como para la noche, entre un 40 y un 70 ya de tormentas fuertes, y mañana domingo igual. Una máxima de 20 grados, pero también entre 40 y 70% de probabilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada. Y si se cumple el pronóstico, se habla también de lluvias para el día lunes. Arrancaría la semana todavía con un 40% de probabilidad de lluvias, y hacia el martes no, estaría parcialmente nublado, pero sin probables precipitaciones. Así que veremos qué pasa. Igual estuvo inestable, llovió. Sí, la primavera está caprichosa, Puede ser. No termina de entregarse, no termina de florecer. ¿Vos decís? Y digo, porque salvo un par de fines de semana que nos regaló lindos, ahora por ejemplo está la Feria de Artesanos en la avenida, que está hermoso. Sí. Y bueno, y el tiempo, una vez que no les toca viento, porque la Feria Anual de Artesanos generalmente engancha con la época de vientos, les tocó lluvia en el día de ayer. De todas maneras están ahí, los artesanos vayan desde la calle San Martín
hasta Carlos H., no, hasta el monumento, toda la gran feria de artesanos anual donde se encuentran un montón de cosas lindas. De paso, promocionamos esa feria que el otro día estuvo aquí Gabriel Díaz charlando con nosotros, el coordinador de la feria, y nos dijo, nosotros, salvo que sea un huracán, estamos ahí, y de hecho están, así que vayan a disfrutar mientras el clima, aunque el clima amague, digamos. Bueno, dicho eso, Milei llegó a Bolivia para la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira. Lo hizo después de estar en Estados Unidos, el presidente donde dio todo el mensaje económico de lo que se viene en esta segunda etapa de su gobierno, una segunda etapa que se encuentra, yo diría que hasta él sorprendido en algún punto, porque no había pasado un buen trago el gobierno libertario antes de la elección. Todo se daba, o todos preveíamos, hay que hablar en primera persona, y creo que no hay nadie que pueda decir que preveía lo que sucedió. Todos preveíamos que el gobierno libertario perdía, o por lo menos que no iba a ganar la provincia de Buenos Aires, mucho menos que iba a ganar con contundencia en varias provincias. Así lo hizo, así que Milei es como un Milei que tiene la oportunidad de reeditar una segunda etapa que iba a estar signada al principio por cambios de gabinete, tratando de oxigenar el gobierno para intentar lograr intentar llegar al final de su mandato en 2027. Algunos incluso hablaban de la renuncia anticipada de Milei, que era un tipo que no se iba a bancar la derrota y que se iba a ir. Bueno, finalmente el escenario claramente fue otro, y Milei, entre otras cosas, estuvo en Estados Unidos dando los tips de lo que se viene en su modelo económico, mientras se me cuela una guitarra allí, y Milei. No pasa nada. Las fuerzas del cielo, que le están poniendo rock. Y bueno, y hoy va a la asunción de Rodrigo Paz Pereira, que no es la derecha boliviana, porque no lo es, pero es un socialdemócrata que está, si uno quiere, bastante más a la derecha de lo que era el MAS, que durante 20 años gobernó allí el país, la primera vez en 20 años, desde el 2005 que pierde el MAS una elección, y todo indica que Bolivia va hacia una economía, si no libertaria, por supuesto, no de libre mercado a ultranza como la que plantea Milei para la Argentina, pero a una economía con mucho más a un país con mucho más economía de mercado, más desregulada, buscando una convivencia entre un Estado presente, sí, pero no un Estado que asfixie a la economía privada. Milei, por supuesto, va allí a alentar la relación con un presidente al que considera más o menos primo hermano, por lo menos en algunas de estas ideas. ¿Qué más ocurrió? Presentó el proyecto Mariano Gaido en la ciudad de Neuquén, dando un salto cualitativo importante, pero siempre estamos en lo mismo, economía y política. Presentó un presupuesto histórico del cual vamos a hablar con Fernando Spoliansky, así que ahora no vamos a adelantar mucho, pero es un presupuesto que tiene el 42%, entre otras cosas, destinado a obra pública, todo un récord, y además una muy baja incidencia de la masa salarial del 25%. También, se está preparando el presupuesto de la provincia de Neuquén. Ustedes estuvieron hablando con Pogliano, con Pancho, entre otros temas. Y además se está negociando todo lo que tiene que ver con los sueldos de los estatales neuquinos para el año 2026. Hoy también vamos a estar con nota con ese tema, entre otras cuestiones. Interesante ¿Sí? Todo. Bueno, sobre todo más allá de todo el contexto, la charla con Carola Pogliano, que estuvo en el programa anterior, dejó esto de que no hay certeza sobre que se sostenga el IPC, la actualización a través de esa variable, que era uno de los grandes logros. No lo descartó, pero tampoco lo dio por tema definido, que eso es ya de por sí una definición en sí misma, valga la redundancia. Yo no sé, yo tengo una lectura política, eso medio maquiavélica, pero dígala, a mí me gusta lo maquiavélico. Yo digo, si vos querés sostener al ala moderada del gremio, como todo gobierno quiere, porque todo gremio tiene un ala más moderada, más con la que se puede conversar, se puede llegar a un acuerdo y se puede tener diferencias, pero dentro de un esquema de negociación racional. Y después tenés un ala más revoltosa, revolucionaria, que quiere ir, por ejemplo, a las trotskistas, que no tienen ninguna intención ni siquiera de dialogar con vos, que tienen
intenciones básicamente de llegar a verte preso si pudieran, ¿no? Entonces vos tenés que sostener a los moderados dentro del sindicato, si vos sos gobierno. ¿Cuál es el punto? Que el moderado, para legitimarse frente a sus gremialistas, ¿qué necesita? Logros. Claro. Entonces yo te digo, no va a haber IPC. Entonces el moderado sale y dice, vamos a luchar por el IPC. Y después le das el IPC. ¿Me entendiste? ¿Se entendió? Esa es mi especulación. Vos decís, algo Guagliardo, Quintriqueo le tienen que ofrecer a los trabajadores como un logro de la lucha y legitimar su lugar. Entonces, ¿qué le pueden ofrecer? Y bueno, yo gobierno, que digo, les amago con sacarle el IPC y después les entrego el IPC como la conquista de Quintriqueo, de Guagliardo y compañía. Y ahí tienen para legitimarse en la lucha frente a sus trabajadores, que evito que me crezcan, Que crezca la aladura. lo voy a decir así, los troscos. Bueno, aladura. Sonaba Si mejor. todo esto es cierto y mi especulación mal pensado, la verdad que hay que ser mal pensado para suponer cosas así. Si todo esto es cierto, para mí el IPC va a estar. Lo que habría que ver es cuál es la fórmula, si hay algún cambiecito en la fórmula o algo, porque no había mucho acuerdo. De esto vamos a estar hablando ahora con Cintia Galeto, en la secretaria de Junta de Aten en un ratito, pero no estaban muy de acuerdo en Aten con la combinación que se hace para llegar a la fórmula de IPC. De hecho, Guagliardo nos dijo aquí que ellos habían cobrado por debajo de la inflación. Sí. Sí, Lo cual sí. también habría que discutir, digamos, porque siempre los estatales tienen que ser los únicos o los pocos que ganan por encima de la inflación. Bueno, hay algunos privados que también quedaron por encima de la inflación en sus aumentos, pero la mayoría cerró a la baja el año pasado. Sí, bueno, igual es una bandera del gobierno de Milei, esto de tratar de pisar las paritarias, de ponerle el freno. Estuvo durante mucho tiempo frenado el acuerdo con los empleados de comercio porque también habían negociado por cifras que él no consideraba pertinentes y no homologaba ese acuerdo. Así que convengamos que ahí hay una puja bastante considerable. Algo que es de esta época, porque en realidad generalmente los aumentos se homologaban sin problemas. Esto de que no se homologa el aumento, de que juego con eso, de convertirlo en el centro de la discusión, es de esta era Milei. Sí, de un Milei que intentó, bajo todos los medios posibles, bajar la inflación, que es su bandera. Para bajar la inflación tenía que, entre otras cosas, disminuir la cantidad de pesos circulantes. Para eso necesitaba salarios que vayan por debajo de los niveles de inflación, Frenar el consumo. enfriar la economía de alguna manera, y esto es lo que ha hecho, ¿no? Mal no le fue con el número de la inflación, ahora tiene que ver cómo hace para que esta caída del consumo, este enfriamiento de la economía se empiece a activar y para que se sienta en el bolsillo cotidiano y en la vida cotidiana y en la de las pequeñas y las medianas empresas, algo así como la reactivación, que iba a ser una B corta. Y se estiró un poquito. Se estiró un poquito, pero así todo, el hombre ha ganado las elecciones con contundencia. Sí. Allí aparecen las preguntas, hay que escribir varios manuales de nuevo, de por qué ganó Milei en un contexto de enfriamiento de la economía, de ajuste. Yo creo que mucho y un gran capítulo de esos nuevos manuales tienen que ver con la torpeza que está cometiendo el peronismo, que siguen discutiendo en su culto a la personalidad a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la discusión en los diarios es si Máximo Kirchner tiene que ser el presidente del PJ en Buenos Aires o no. Está viejo eso, muchacho. Sí. No suena a nada. No Alejado suena a de la nada. realidad completamente. sí. Ni la defensa ultranza de Cristina. Vuelvan a las bases fundacionales, pero a las ideas, no al culto a la personalidad. Porque hay una costumbre muy arraigada, no solo en el peronismo, pero muy importante en el peronismo, de hacer culto a la personalidad. Perón vino y de repente hubo vacaciones y hubo salario digno, hubo derechos sociales. A ver, Perón fue un exponente de ese proceso político que se daba en el mundo. Cristina vino y, me parece que tienen que salir de esa lectura ingenua, si quieren, de que baja una persona del cielo, no entendemos bien por qué, y es buena y hace las cosas que todos los trabajadores quieren. Me parece que tienen que ir a recuperar
discusiones que vayan un poco más allá de viva Cristina, viva Perón, y discutir sobre ideas, ¿no? Que es lo que está esperando, me parece, el electorado progresista para volver a entusiasmarse, ¿no? La centroizquierda para volver a entusiasmarse. Y bueno, yo creo que estas cosas que salen en los diarios, si Máximo tiene que ser presidente del PJ bonaerense, si Axel Kicillof, si Cristina... Sí, ya no le interesan a nadie. No van a entusiasmar a nadie, están fuera de época, la verdad están fuera de época. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer, alguien le tiene que decir a Cristina que, no quiero decir hay que tocar otras melodías porque voy a sonar Kicillof, como lo dijo Kicillof en su momento, pero sí, bueno, hay que dar vuelta a la página, ¿qué va a hacer? Esto es así, el kirchnerismo como tal no va a volver. Y yo creo que tienen que dejar de discutir sobre nostalgias y sobre un culto a la personalidad de una señora como Cristina Kirchner, y tienen que empezar a discutir ideas para adelante. Si no, Milei va a seguir ganando las elecciones a pesar de que fríe la economía, que ajuste, que a las pymes les vaya más o menos bien, más o menos mal, o todas aquellas cuestiones que sobre todo el peronismo interpreta que están ocurriendo. Uno escucha al peronismo y dice, el país es un desastre, porque la gente está muy mal, el gobierno no conoce la calle y por eso no se da cuenta de que la gente la está pasando muy mal. Es muy probable que así sea. Ahora, si en ese contexto y todo te ganan las elecciones, es porque lo tuyo debe ser bastante peor, ¿no? Y sí, bueno, hay un analista que después de las elecciones decía eso. La gente votó con la certeza del lugar al que no quiere volver y la incertidumbre del futuro. Pero bueno, y hubo un voto también medido de pensar qué pasa el día después. Si esto que no es lo deseado, pero es algo que relativamente se pudo construir, se destruye, bueno, no queremos volver a esa sensación de que se viene una debacle si de repente hay un volantazo. Y además porque no hay opciones, evidentemente la gente no está viendo ninguna opción distinta, es que ni no hay siquiera modelo. el que no quiere, por eso, ni siquiera el que no quiere acompañar, porque hay algo que también preocupa. Vos dijiste, bueno, para sostener estos niveles de inflación se frenó el consumo. Sí. Y de acá, ¿qué viene? Porque hasta ahora todos los economistas que han hablado de esto es como que dicen, era esto, que es lo que más me preocupa a mí. Igual, era esto y bueno, ya estaríamos. ¿Y qué sí, a ver, era esto y el comerciante no vende y el que no tiene espaldas para resistir cierra su comercio y el sueldo va a quedar así pisado y era esto. A ver, Y te diste cuenta, ahora date cuenta que eras pobre, que todo lo que tenías era una ilusión. A ver, el modelo se supone que se sigue escribiendo con la reforma laboral, la reforma tributaria que va a venir a bajar impuestos. Esto yo estoy haciendo de cuenta que soy funcionario de gobierno y que lo tengo que defender, ¿no? No es que yo comparta que esto va a ocurrir, ¿eh? Tal vez sí, tal vez no, tampoco tengo la firmeza contraria, pero la reforma laboral se supone a dinamizar el mercado, va a poder blanquear a los que están en la economía informal, que son más o menos el 40%, y se supone va a motivar algo del arranque de la economía. La reforma tributaria va a bajar cargas, va a bajar impuestos y también va a ayudar a que el dinamismo de la economía aumente, y se supone que van a venir inversiones porque el país está perforando a la baja el riesgo país, porque la macroeconomía promete cierto nivel de estabilidad cambiaria y de estabilidad monetaria. Se supone que las condiciones están creadas. La pregunta es, pues no es la primera vez tampoco que escuchamos esto en la Argentina, la pregunta es, detrás de esas condiciones creadas, ¿va a ocurrir esto de la inversión extranjera directa creciente, de las inversiones que van a venir de afuera porque confían en nuestro país, de las pymes que van a ganar algún resto como para hacer crecer sus negocios y contratar más gente? ¿Se va a blanquear al 40% que está en la informalidad? La pregunta es si las reformas de segunda generación que Milei va a plantear ahora al Congreso y que buena parte de los gobernadores le van a aprobar, si eso va a repercutir o no, finalmente, en la vida cotidiana del conjunto de la sociedad, ¿no? Que es un poco esto que vos nos estás planteando, Vane. Sí, se van a repercutir para bien en todo caso. Claro, a ver, si aquella B corta que iba a ser en 6 meses, se va a empezar a mostrar ahora, ¿no? A ver, el gobierno va a depender en buena medida de esto, pero
yo repito, mientras el contraste sea Máximo Kirchner y Kicillof peleándose por la presidencia del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, digamos que Milei tiene resto todavía, ¿no? Y un poco por sus logros propios y su propio mérito. Hay que reconocerle que los liberales han logrado algunas cuestiones que no se lograban, y un poco también por el contraste frente a lo que no hay, que es el peronismo discutiendo ideas y proponiendo un modelo. Porque vos decís, ¿cuál es el modelo hoy del kirchnerismo? Sí, en la lógica que plantea No se Milei sabe, y que no se plantea sabe. el justicialismo, que en la vereda de enfrente está eso. Podría surgir otra cosa. Lo que pasa es que también el grupo de gobernadores que apostaban como ser, por ejemplo, alguna opción, la tercera vía o una opción distinta, Sí. quedó desactivado con el resultado de las elecciones. Que eso también Sí, tuvo el resultado sacaron, de las tienen el elecciones. 5% de la representación en las cámaras, van a hacer una moneda en el aire a la hora de definir cosas en el Congreso. Sí, hay que ver si eso toma cuerpo o no. Si no fue, comparto, no alcanzaron el resultado de la expectativa que habían generado, ¿no? No, por eso, que Perdieron también en Córdoba, bueno. Sí, los resultados de las elecciones también hicieron eso, ¿no? Hicieron que siguiera esta polarización y que lo que parecía que estaba ahí gestándose directamente terminara, El bendito camino del medio que no llega. no, pisoteado como un Mirá broche. que lo han intentado, hasta Massa intentó, pero bueno, Massa ya lo intentó. Sí, Massa. todo. Que Massa dijera voy por el camino del Escuchame, medio cuando no ya hay estuvo en el centro, arriba, abajo y adentro, no, ya no le No creía hay a nadie. senderos desconocidos para Massa. 11:34, nos vamos a la tanda y venimos con Cintia Galeto, secretaria de Junta de Aten, a hablar justamente de la negociación entre el gobierno y los sindicatos y sobre la interna sindical. ¿Por qué no? Ya venimos. Vamos con más. Neuquén.ar. Déjanos tu mensaje en nuestro contestador 525-7001. Los jóvenes merecen jugar sin riesgos. Las apuestas son solo para mayores